No, muchísimas gracias. Para dar cuenta de lo que acabas de plantear, la tenemos a la economista Gisela Beritier, ¿no? Y la pregunta, lo que plantea efectivamente Hernán Ronco, ¿no? El impacto del mercado ante una elección de estas características. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ximena? Bueno, la verdad es que ya desde la semana pasada estábamos viendo que los mercados estaban reaccionando bastante irregular. Había días que estaban subiendo mucho las acciones, otros días que estaban bajando. El riesgo país, ese es un dato para mirar, vemos que desde la reestructuración de la deuda pasada, del año pasado, no ha bajado. Y otra dinámica tienen los bonos, ¿no? La verdad que las provincias han logrado reestructurar muy bien los bonos, que eso es un dato positivo de acá en adelante. Y después están los bonos nacionales que no logran recuperarse porque están esperando de cara al qué es lo que pasa con la negociación con el fondo. No obstante, lo que pasa en los mercados mañana en realidad tiene que ver con un resultado que no va a cambiar cuáles son las decisiones macroeconómicas de acá en adelante, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con el dólar, qué pasa con la inflación. No vamos a tener el impacto del 2019 porque si bien estamos viendo qué va a pasar en las elecciones generales y en realidad la conclusión es si van a quedar con mayoría absoluta en el Senado, si van a quedar con mayoría absoluta en diputados, la realidad es que el impacto hoy a esta elección de las PASO no vamos a tener lo mismo que pasó en el 2019 porque no es lo mismo lo que pasa en Córdoba que lo que pasa en Santa Fe, que lo que pasa con el resultado de las elecciones en Buenos Aires y menos con cualquiera de las provincias, ¿no? Entonces, ese resultado va a terminar configurándose recién en las elecciones generales. Y con respecto al presupuesto 2022, en días nada más. En días, justamente. Bueno, dependiendo, digamos, de lo que salga ahora en las elecciones, van a ver si tienen, en definitiva, más aire o más oxígeno para plantear algunas cuestiones, como por ejemplo crecimiento, inflación, dólar, o menos oxígeno también en términos de cerrar esos números finos, ¿no? Aún así, esos números que van a tener que presentar en el presupuesto 2022 va a estar cuánto vamos a crecer en el 2022, a cuánto se iría el dólar en el 2022 y cuánto sería la tasa de inflación. Y en este sentido, el mercado ya está anticipando que de cara a una negociación con el fondo, que seguramente el fondo va a pedir algunas reestructuraciones, no se va a crecer tanto. Va a haber un crecimiento menor a un 3%, la inflación no va a poder bajar de un 40%, o sea, vamos a seguir con una inflación alta, y el dólar, que va a seguir con cepo, hay que ver cómo se desarma eso, va a estar en el torno de 155 pesos más o menos. Bien, y el dólar que ha planteado movimientos en esta semana previa fue el ilegal, el dólar blue. ¿Qué podemos esperar al respecto? Bueno, ese es el verdadero talón de Aquiles del gobierno, ¿no? Realmente todo lo que está pasando de acá hacia fin de año y hasta que se cierre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, tiene justamente esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial? Ahí es donde está la real pelea, digamos, de los mercados, ¿no? Y el gobierno está preocupado, y en realidad todos los actores están preocupados porque se llegue lo más rápido posible a un acuerdo con el fondo que dé previsibilidad, un fondo que ya está pidiendo. La semana pasada salió un informe a nivel global de las economías y las inconsistencias económicas. Y para el capítulo Argentina, justamente ya está pidiendo reformas estructurales, está pidiendo un desarme gradual del cepo y también un plan creíble y sólido de acá en adelante. Entonces, todas estas cuestiones justamente no se van a arreglar antes de las elecciones porque mucho del capital político del gobierno va a estar en juego ahí, pero sí después de las elecciones hay que ver si se cierra lo más rápido posible, porque la realidad es que hoy las reservas del Banco Central están bastante exigidas. Vinieron los DEC, que son este dinero del Fondo Monetario Internacional que repartió para atender gastos de pandemia y que el gobierno actual ya ahora en septiembre está utilizando para el primer vencimiento de intereses del Fondo Monetario. En diciembre tiene un segundo vencimiento y la verdad es que sería óptimo que se pudiera arreglar antes de ese segundo vencimiento. Con respecto a los plazos, esencialmente. Y la verdad que si podemos ahorrarnos esos pagos de dólares, que son bastante elevados también, ayudaría muchísimo a las reservas, ¿no? Así que yo lo que creo, Ximena, es que con un dólar blue que tiene una brecha que cada vez se dispara más y que está llevando, por ejemplo, en los últimos 10 días hábiles que fueron tensiones producto de esto de las elecciones, se gastaron 750 millones de dólares en unas reservas que al día de hoy son menores a 5.000 millones de dólares netas, ¿no? Claro. Cuando se las ve netas. Realmente eso pone al gobierno en una situación en donde si a los DEC los va a designar para pagar intereses, va a estar complicado. Pero hay otra cuestión adicional. ¿Cuál? El año que viene, entre el 2022 y el 2023, hay que pagar 19.000
millones de dólares de capital e intereses al Fondo Monetario Internacional. O sea que si no arreglamos hasta marzo, realmente vamos a estar en una situación muy, muy complicada porque no tenemos esa plata, no la tenemos. Claro, y eso impacta directamente en las metas del gobierno, ¿no? En los objetivos de crecimiento. Pensaba también, ¿no? Esta volatilidad que expresó el dólar ilegal se expresa e impacta en los precios. Mira, la verdad es que siempre... Por más de que se contenga, siempre esa ¿no? discusión, claro, siempre oficial. esa discusión en realidad está porque al ser blue, uno nunca sabe cuánto impacta. Claro. ¿No? Porque en definitiva no está medido estadísticamente, pero sí sabemos que influyen las expectativas. Ahora, uno dice, el dólar actual está bajo, está alto. La verdad es que el dólar blue hoy está altísimo, pero es lo que está marcando justamente la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, cómo el gobierno logra influir en eso, hoy está tratando de intervenir, incluso intervenir en los mercados financieros, intervenir con los mercados de bonos, pero la verdad es que también ya tiene que estar pensando y tiene que estar muy preocupado qué leyes va a promover para motorizar la oferta de dólares, porque si firma un acuerdo con el fondo de desarme gradual del cepo, hoy, no como están dadas las dólares situaciones, genuinos, que los plantea, por ejemplo, el campo, ¿no? Que ya ha liquidado todo lo inherente a esta primera etapa del año. Exacto, y que ahora no vamos a tener ningún Claro. ingreso con relación al campo, entonces ya se empieza a exigir más, pero a su vez tenemos, ¿qué pasa con la ley de hidrocarburos? Que promete beneficios para las inversiones en vaca muerta. ¿Qué pasa con la ley con respecto a la industria automotriz? Teóricamente hay una ley en donde habría beneficios fiscales en los cuales incluso las retenciones a las exportaciones pasarían de un 4,5 a un 0, pero para fomentar esas exportaciones industriales. ¿Qué pasa con la minería del litio? Eso quedó trabado porque no se han puesto de acuerdo con las regalías que irían para las provincias. ¿Qué pasa con el sector del campo? Claro. Que el sector del campo justamente está exigiendo también una baja de retenciones para que entren esos dólares genuinos. Todo esto lo va a tener que resolver en los próximos 4 meses, porque de cara a una negociación con el fondo, tienen que estar pensando cómo van a entrar los dólares si se quiere desarmar, ¿no? Si se quiere justamente empezar a desarmar ese cepo que hace que no salgan dólares, pero que también hace que no entren, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las inversiones, ¿no? En este marco donde hay incertidumbre. Bueno, tenemos 2 tipos de inversiones, las inversiones locales y también las inversiones extranjeras directas. La verdad que las inversiones extranjeras directas están muy limitadas por esto del cepo, que era esto que decíamos recién, ¿no? Que si no salen pero tampoco entran. Entonces, realmente pensar en esta situación de estas leyes ayudaría mucho que entren esas inversiones extranjeras directas. Las inversiones internas, que tiene que ver con la inversión del empresario local y de las pymes locales y demás, están más atadas a la dinámica del crecimiento de la economía. La verdad que el crecimiento, se está viendo un crecimiento, todavía no se está logrando percibir, ¿no? Hay que decir que no se está logrando percibir ese crecimiento que ya están mostrando en algunos sectores y se están mostrando también, lo están mostrando algunas estadísticas también, pero la verdad es que si se llega a las elecciones generales con un mayor crecimiento económico, probablemente eso también vuelva en inversiones, ¿no? Entonces, la verdad que en la economía interna la dinámica se da mayor consumo, por lo tanto, ahí recién el empresario da más trabajo y también mayor inversión, ¿no? Entonces está todo atado a la dinámica del crecimiento. Claro, y en ese contexto, ¿no? ¿Cómo se revaloriza el peso, ¿no? ¿Cómo se le da valor a nuestra moneda? Mira, hoy escuchaba justamente un especialista en bolsas, ¿no? Que decía que hoy el peso está tan devaluado, todo el mundo huye del peso, ¿no? Y la verdad que en estos... ¿Están atados al dólar? ¿Cómo lo bueno, ponderamos? Y en estos últimos meses incluso se ha impreso mucho dinero para empezar a fomentar el poder adquisitivo con las paritarias. En realidad, estos 4 meses han sido meses de poder dar más poder adquisitivo a la gente, pero nos estamos olvidando de la inflación. Claro. Es más, si hemos visto que con una inflación superior a un 3% en todos los meses, hasta en estos meses se ha hasta naturalizado esa situación. Claro, ¿no? 50%, la proyección de 39 que han pensado en aquel presupuesto quedó obsoleta. Claro. Gisela, muchísimas gracias por venir, economista Gisela Beritier, haciendo un análisis con respecto al impacto del mercado en tiempos electivos. Gracias, súper clara, súper interesante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay más información en este operativo especial de los SRT en estas elecciones PASO 2021. Gracias, Sime. Vamos a asomarnos ahora al frente de todos. ¿Qué evaluación se hace a esta hora de los resultados que van conociendo? Lógicamente hay que empezar a contar los votos reales después de saber que hay tendencias